Por lo tanto, vamos entrando a la palabra del Señor y vamos a leer en Salmo, en Proverbios 29, verso 2. ¿Lo tenemos todos? Amén. Proverbios 29 y el verso 2, leemos en el nombre precioso de Cristo Jesús y dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Una vez más, Proverbios 29:2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Tome su asiento glorificando el nombre precioso de Cristo Jesús. Ese verso 2 de Proverbios 29 tiene relación con Proverbios 28 y el verso 12. Si lo puede leer para que vaya mirando cómo y de qué forma el pueblo se alegra cuando el justo domina, y cómo hay versos los cuales se apoyan el uno con el otro. Y en Proverbios 28 y en el verso 12 dice: cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El verso 28 de Proverbios 28, mire lo que dice: cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen los justos, se multiplican. Mas cuando perecen los impíos, quiere decir, los justos se multiplican. Eso significa que cuando estamos mirando la palabra del Señor en Proverbios 29 y ese verso 2, y dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Hay un justo, hay un perfecto, hay uno el cual no hace injusticia, el cual reparte a todos por igual, el cual no hace acepción de personas, y ese se llama Jesús de Nazaret. Quiere decir que cuando el Señor Jesús hace su entrada en su vida y en mi vida, implica que cada uno de nosotros comenzamos a proceder con justicia, comenzamos a proceder en el ambiente, en la armonía espiritual en la cual se debe de mover el pueblo del Señor. Y cuando la mayoría de nosotros procedemos de esa forma, entonces dice que el pueblo se alegra. No va a haber nada de aquello lo cual nos cause tristeza, no va a haber nada de aquello lo cual nos llene el corazón de angustia, porque el uno y el otro está procediendo en el amor de Cristo Jesús, en el amor el cual nunca deja de ser, el cual permanece para siempre, porque el amor de Cristo siempre tiene que estar en su corazón y siempre tiene que estar en mi corazón. Implica, por lo tanto, que si el Señor a usted y a mí por su palabra nos ha justificado, quiere decir que tenemos que tener un pueblo alegre, un pueblo contento, un pueblo dispuesto, el cual en todo momento y en todo tiempo se va a sentir con la libertad para poder alabar, para poder glorificar y para poder venir delante de la presencia de nuestro Padre Celestial, el cual lo ha comprado, el cual lo ha redimido y el cual le ha perdonado sus pecados. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Cuando gobiernan los impíos, los hombres tienen que esconderse. Cuando las injusticias hacen su aparición, cuando los desalientos vienen, cuando los desprecios hacen su asomo, el hombre se desalienta, la mujer se entristece, y lo que había comenzado con gozo, lo que había comenzado con alegría, viene a decaer
su ánimo viene a entristecerse. Dice, el hombre se esconde cuando dominan los impíos, pero en la congregación comprada con la sangre de Cristo, pero en la congregación redimida por el sacrificio de la sangre en la cruz del Calvario, no tiene que moverse el impío, tiene que moverse el justo. ¿Cuántos justificados por la sangre de Cristo hay acá? Todos somos justificados por la sangre de Cristo. Por eso es que el Señor no se ha apartado de nosotros. Por eso es que el Señor, aunque vengan aquellos desalientos, aunque vengan aquellas cosas que parece ser que usted ya no puede, el Señor nunca lo ha dejado y nunca lo va a dejar. Porque el Señor, Él lo dijo, voy a estar contigo para siempre. Todos los días de tu vida voy a estar contigo y yo soy el que te voy a dar la victoria, te dice a ti y me dice a mí el Señor Jesús. Cuando gobiernan los impíos, los hombres tienen que esconderse. Pero cuando gobiernan los justos, el pueblo se alegra. Mire lo que dice Proverbios 11:10. En el bien de los justos, la ciudad se alegra. Mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. Una vez más, Proverbios 11:10. En el bien de los justos, las ciudades se alegran. Mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. Basado en que cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Pero cuando los impíos se imponen, el pueblo gime, el pueblo se entristece. Y basado en Proverbios 11 y el verso 10, en donde el Señor a ti y a mí nos está diciendo, en el bien de los justos, la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen, aquel pueblo, al mirar que el impío cayó en las manos de aquel que le hace justicia, el pueblo se alegra. Usted dirá, pero no nos debemos de alegrar por el mal del otro. Vamos a la palabra. Vaya al libro de Esther. Y miremos en el libro de Esther algo maravilloso y algo muy especial. Ahí usted ya ha leído el libro de Esther. Y en el libro de Esther usted se ha encontrado con una enseñanza maravillosa, con una enseñanza especial. Una mujer, Esther, la cual se crió sin sus padres. Había un hombre el cual se hizo cargo de ella, la guardó, la cuidó, sin saber qué era lo que le esperaba a Esther. Pero el Señor sabía para qué había apartado a Esther. El Señor sabía cómo y de qué manera Esther iba a ser de bendición para el pueblo israelita. Vaya al capítulo 3 y comience a leer conmigo en el capítulo 3 desde el verso 1, para que vayamos entrando en la relación de lo que Proverbios nos está diciendo y para que podamos encontrar la enseñanza para nosotros en esta hermosa palabra. Dice el capítulo 3 del libro de Esther: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre los príncipes que estaban con él.
Vaya poniéndole atención cómo un impío está siendo levantado, cómo un impío está siendo colocado en una posición de gobierno, en una posición de autoridad. Pero es un impío porque trae malas intenciones en su corazón. Dice el verso 2: y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero oiga lo que dice el verso 2 al final: pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Quién era Mardoqueo? Mardoqueo, un judío de sangre pura, un judío que entendía que era servirle al Dios que es espíritu. Mardoqueo es el tío de Esther. Mardoqueo estaba siempre a la puerta, dice, del rey. Cuando Amán, mejor dicho, fue nombrado en esa categoría especial, todos los siervos le hacían reverencia, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, ¿qué hicieron? Según el verso 4, lo denunciaron a Amán. ¿Qué buscaban denunciándolo? Para ver si Mardoqueo se mantenía firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. No doblegó su postura. Una vez más, que dice Proverbios 29:2: cuando los justos dominan, se alegra el pueblo. Pero cuando el impío es el que gobierna, cuando el impío se impone, dice que el pueblo gime, porque es aterrorizado. El pueblo se contriñe por dentro y busca allá en el interior de su alma, de su espíritu, busca que el Dios Todopoderoso pueda hacer algo para que aquello cese, para que aquello deje de ser. Amán, al mirarse que Mardoqueo no le rinde tributo, mire lo que sigue en el siguiente verso, en el verso 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero el verso 6, dijo: un solo judío me está dando problema, y por culpa de este judío ahora voy a destruir a todos los judíos. Creyendo que porque había ostentado a la postura que le habían dado, creía él que se le iba a hacer fácil atentar contra los hijos de Dios. Cuando el justo domina, ¿qué hay en el pueblo? ¿Qué hay en el pueblo cuando el justo domina? Hay alegría, hay felicidad, hay disposición, hay contentamiento, hay felicidad. Alaba al Señor con todo su corazón. No mira moros con tranchetes, sino que por el contrario, siempre está mirando la gloria del Señor. Y esa gloria del Señor va a comenzar a fluir en cada uno de nosotros cuando nosotros somos justos delante del Señor y no estamos considerando el hacer agravio a nadie. Este hombre, por la postura que estaba teniendo, ahora dice en el verso 6 que él inmediatamente dice: pero tuvo en poco
poner mano en Mardoqueo solamente, como queriendo decir: este es uno solo, ¿para qué lo maltrato a él? Él representa a todos aquellos los cuales en este momento están como él. No voy a hacerlo con él, sino que lo que voy a hacer, dijo en su mente y en su corazón, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Mire el verso 8. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes, oiga esto, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. ¿Se da cuenta la astucia con que este impío está manejando las cosas? ¿Se da cuenta cómo está entretejiendo su trabajo para poder hacer que aquel otro le pudiera dar el apoyo para poder llevar a cabo su macabro plan? Pero como el Señor todo lo mira, como el Señor todo lo conoce, y como el Señor honra a los que les honran, por lo tanto, el Señor no iba a dejar perecer a su pueblo, el cual había sacado de allá de Egipto, y lo había sacado para que le honrara, para que le diera alabanza, para que su gloria de él se pudiera mover a través de ellos, para que fueran un pueblo especial. Amán, un impío, en este momento está procurando echar a andar su plan para poder amedrentar, para poder hacer que aquellos los cuales se portaran de alguna forma temeroso se escondieran, porque la Biblia dice que cuando el impío domina, los hombres se esconden, los hombres no hacen su aparición, pero cuando el justo domina, entonces el pueblo está en algarabía, está en felicidad, nada le estorba. Sigue diciendo el verso 9. Una vez más, verso 8. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Mira el verso 10. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. Logró convencer al rey, le quitó el sello con el cual él podía escribir y firmar y hacer todo lo que se le antojara. Ya tenía el anillo con el cual sellaba, y el sello del anillo del rey, lo hiciera quien lo hiciera, tenía una validez en que no se podía quebrantar en absoluto. Un impío buscando la manera de atemorizar, un impío buscando la manera de destruir, un impío buscando la forma de hacer que aquel pueblo padeciese. Vaya al capítulo 4 y vea el verso 13 del capítulo 4. Esther, capítulo 4 y al verso 13. Estamos moviéndonos en el libro de Esther porque quiero que se dé cuenta cómo este hombre comienza a planificar cómo y de qué manera va a someter a los judíos. Pero ya usted va a leer junto conmigo el momento en el que él mismo tiene que darse, como el apóstol Pablo, de topes contra el aguijón. Porque el apóstol Pablo iba siguiendo al pueblo de Israel, y el Señor Jesús le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Y en el verso 13 del capítulo 4 de Esther, entonces dijo a Mardoqueo que respondiesen a Esther, porque Amán llevó a cabo su plan, distribuyó lo que tenía que distribuir y regó por todas las provincias la amenaza por las cuales iba a procurar que el pueblo fuera consumido. Pero Esther estaba en el reinado de Asuero. Esther había sido seleccionada y había sido aceptada para ser parte del reinado de Asuero, y ahí estaba ella. Y aprovechándose Mardoqueo, que ni sabía cómo Dios iba a trabajar, cuando él le sugiere a Esther que participara en la selección de la reina que ya había sido destituida, aquí en el verso 13 dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque Esther, al escuchar que Mardoqueo andaba vestido de cilicio y que llegó a la entrada del reino, ella inmediatamente le mandó a decir, como con autoridad, a Mardoqueo que se quitara los vestidos de cilicio, porque la estaba poniendo en vergüenza. Pero Mardoqueo le dijo que no se los iba a quitar. Mandó a preguntar que cuál era la razón del por qué estaba de esa forma. Y cuando le hizo saber a Esther, porque Esther no sabía absolutamente nada, entonces le mandó a decir Mardoqueo a Esther: díganle a Esther que no piense que va a escapar en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: oiga, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Cuando el corazón de aquel el cual entiende que las cosas pueden ser resueltas por el Dios Todopoderoso, cuando el corazón de aquel se une para pelear una batalla en lo que corresponde a lo espiritual, no va a haber ventana que quede abierta para que el adversario pueda hacer sus estragos. Usted y yo, como pueblo del Señor, necesitamos estar en el mismo sentir, en la misma armonía. Necesitamos darnos cuenta que no somos enemigos entre nosotros, sino que tenemos un adversario que nos persigue, y que nuestra lucha es en contra de él, y que nuestro espíritu no tiene que ser el nuestro, tiene que ser el Espíritu Santo en nosotros, para que nos pueda dar la alianza, para que nos pueda dar la armonía, y para que nos podamos poner de acuerdo en todo momento. Dele ese aplausos al Señor con todo su corazón. Esther ahora está dentro del reinado. Está oyendo lo que está pasando afuera, mas no entiende nada. Y el enemigo estaba dentro del reinado. Pero cuando escucha lo que realmente está pasando, ni lerda ni perezosa, decidida, dice: pues si soy yo la que voy a tener la oportunidad de poder hacer algo a favor de mi pueblo, a favor del pueblo de Dios, pues entonces les encomiendo. Yo estoy en el lugar de la boca del león. Yo estoy metida en donde no tengo escapatoria. Lo único que me puede librar, dijo,
es la mano del Señor, y ahí es donde ustedes me van a ayudar. Ahí es donde quiero que ustedes se pongan a ayunar de día y de noche, porque el Señor es el que nos va a dar la victoria. Y si el Señor no nos da la victoria, al menos hicimos el intento, les dice. Porque ya sea que me reciba el rey o me rechace y perezca, pero no quedará en mí la duda, y no quedará en ti, Mardoqueo, que yo no quise hacer absolutamente nada. Por lo tanto, a cada uno de nosotros el Señor ha puesto de su espíritu para que podamos ser miembros del cuerpo el uno del otro, y que por lo tanto peleemos por la obra del Señor. No peleemos por lo nuestro, peleemos por la obra del Señor en espíritu y en verdad, porque ese es el trabajo que el Señor quiere que hagamos. Por lo tanto, les dijo: ayunen todo este tiempo por 3 días. Yo y mis doncellas vamos a hacer nuestra parte. Ustedes hagan la de ustedes. Pónganse en las manos de nuestro Redentor. Ahora vea el capítulo 5 y lea desde el verso 3 hasta el 14. En el capítulo 5 de Esther. Dijo el rey, cuando aparece la reina, cuando aparece Esther, que todavía no era la reina, mire cómo la recibe el rey Asuero. Mire lo que le dice según el verso 3. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te daré. Ni siquiera había oído el rey cuál era la petición. Ni siquiera se había expresado Esther, y ya el rey le estaba ofreciendo hasta la mitad del reino. Pero ¿por qué había acontecido tal cosa? Porque aquellos allá afuera, todos los judíos, se habían puesto como en un puño. Todos los judíos se habían puesto en un solo sentir. Estaban peleando una sola causa. Estaban buscando el tener la sobrevivencia. Estaban buscando el no ser destruido. Usted y yo estamos peleando para sobrevivir, para que el diablo no nos arranque de las manos de Cristo Jesús. Y si nos ponemos de verdad en ese espíritu y en ese sentir, entonces vamos a entender que el dolor del uno es el dolor nuestro, que la angustia de aquel es la angustia nuestra, y vamos a aprender a unirnos verdaderamente para buscar el auxilio que viene de lo alto. Eso es lo que nos está diciendo la palabra según Proverbios 29:2. Cuando los justos dominan, hay alegría en el pueblo, hay confianza. Se puede acercar el uno con el otro y le puede decir: estoy pasando por esta necesidad, ayúdeme a orar, hermano, hermana. Cuando el impío es el que domina, dice que el hombre se esconde. ¿A quién se va a acercar? ¿A quién le va a pedir ayuda? Es cierto, nos están enseñando y estamos aprendiendo que tenemos que confiar en el Todopoderoso, pero somos el uno, parte del cuerpo. El uno no es separado del otro en el Espíritu de Dios. Somos el cuerpo completamente, donde Cristo es la cabeza. Eso significa que cuando Esther entra delante del rey, sin que ella tuviera que decir palabra alguna, ya estaba siendo bendecida cuando el rey le dice: hasta la mitad del reino te daré. Y Esther dijo: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Sabiduría, inteligencia, prudencia, saber actuar, hacer las cosas correctamente. Esther
mientras estaba ayunando con sus doncellas, de seguro que estaba meditando cómo y de qué manera le iba a hablar al rey, cómo y de qué manera iba a organizarse para propósito de plantearle al rey lo que estaba ocurriendo en contra de sus hermanos. Tuvo que ser guiada por el poder de Dios, tuvo que ser guiada por el Espíritu Santo, tuvo que haber recibido sabiduría de lo alto. Cuando el pueblo recibe sabiduría de lo alto, entonces no va a tener tropezadero, entonces va a saber cómo hacer las cosas, entonces no va a haber la altanería, no va a haber la prepotencia, no va a haber absolutamente nada de eso, sino que por el contrario va a haber humildad en el corazón del Hijo de Dios. Y eso es lo que el Señor está buscando en cada uno de nosotros, que sepamos cómo hacer las cosas. Por lo tanto, Esther prepara un banquete y le dice: si le place al rey, palabras las cuales a nosotros nos cuesta usar cuando nos dirigimos a alguien, palabras las cuales en nuestros labios no existen cuando queremos que el Señor haga algo con nosotros como pueblo. Pero para eso estamos aquí, para ir aprendiendo de la palabra del Señor. Enseguida, en el verso 5, respondió el rey: Dios, daos prisa. Oiga, respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Se imagina a un prospecto de reina, el rey le está haciendo caso. ¿Era Esther que estaba haciendo las cosas o era Dios en Esther? Era Dios en Esther que estaba haciendo las cosas. Había escuchado el gemir, porque cuando el impío domina, el pueblo gime, el pueblo se une, el pueblo combate en un mismo espíritu a favor de buscar que la gloria del Señor se pueda mirar, que la gloria del Señor pueda descender. El rey le dice: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. El Señor está dándole evidencias a Esther. Pero qué lindo es cuando tú y yo verdaderamente buscamos la presencia y el auxilio del Señor. Le está poniendo todo en bandeja el rey a Esther. ¿Cuál es tu petición que te será otorgada? ¿Sabía el rey que Esther estaba haciendo eso? Porque en el fondo de su corazón tenía algo que le iba a pedir. El rey estaba buscando que Esther abriera sus labios y le hiciera saber, más de una sola vez le está anunciando que sea lo que sea, se lo va a conceder. Pero es que Esther no estaba buscando algo para ella, estaba buscando algo para que fuera beneficiado todo un pueblo. Esther no estaba actuando egoístamente, porque estaba en el mismo dolor que los otros judíos que estaban allá afuera, esperando que aquel hombre Amán cumpliera su amenaza y llevara a cabo la destrucción. Ella está trabajando, ella está haciendo las cosas con la sabiduría, con la dirección del Espíritu. Y le dice: entonces respondió Esther y dijo: mi petición y mi demanda es esta. Verso 8: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé,
y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Vea, cuando usted invita a alguien a la casa del Señor, usted quiere que como por arte de magia aquella persona inmediatamente levante la mano, inmediatamente pase al frente, porque usted quiere sentirse que logró el objetivo. Usted quiere sentirse que tuvo efecto el trabajo que aparentemente usted estaba haciendo. Y por eso es que hay congregaciones, hay iglesias en donde apenas miran entrar a uno, se le van como que si fueran sopilotes y le comienzan a decir: acepte al Señor, es la oportunidad que el Señor le está dando. Mire que si el Señor lo trajo es porque Él quiere hacer algo hermoso en su vida. No dejan que el Señor haga su trabajo. No hacen como Esther. Esther los tiene a su merced, mas sin embargo no suelta todavía su petición y les dice: les voy a preparar otro banquete. ¿Por qué les dice les voy a preparar otro banquete? Porque en esa ocasión lo que está ganando, lo que está buscando es mirar la reacción de Amán con el rey, mirar la relación que tienen entre ellos, cómo se llevan, para que el Señor le pueda dar a ella la dirección de cómo y de qué manera ese impío va a quedar enredado en sus propias redes. Y no va a ser Esther quien lo va a hacer. Quien se enreda en sus propias redes es Amán, porque el impío huye sin que nadie lo persiga. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Dele aplausos al Señor con todo su corazón. Por lo tanto, verso 9, mire a Amán. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. ¿Y qué dice el verso 9? Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, es decir, para arrodillarse, para hacerle reverencia, dice, se llenó de ira contra Mardoqueo. La traía contra Mardoqueo. Le ardía en su corazón que aquel judío, que aquel harapiento, que aquel muerto de hambre no le rindiera tributo, ya que él andaba con las vestiduras del rey, ya que él andaba en vestido de autoridad, ya que él se sentía que todos le tenían que hacer reverencia. Pero usted a quien le hace reverencia se llama Jesús de Nazaret, porque Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes, y Él es el que se merece respeto, y Él es el que se merece toda honra. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Pero se refrenó, verso 10, pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres su mujer, y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido. La vanidad a la vista en el impío, y con lo que había y con qué le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió, verso 12, y añadió Amán, también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Se sentía orgulloso, creía que tenía simpatía. Amados, cuando usted y yo no estamos haciendo las cosas para agradar al que se merece ser agradado, cualquier detallito a usted y a mí nos va a parecer como que en verdad somos grandes personajes.
El grande se llama Jesús de Nazaret. El grande se llama el Todopoderoso. El grande se llama el que fue a la cruz del Calvario. El grande se llama el que dijo: yo vine para servir y no para ser servido. Pero nosotros medio nos dan una hojita y ya sentimos que es una corona. ¿Por qué? Porque no estamos comprendiendo la palabra del Señor, y eso es lo que nos va creando un roce entre el uno y el otro. Este hombre muy contento, muy feliz, diciendo: a nadie más invitó la reina sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella y el rey. Ahora ve, vaya al verso 14 de ese capítulo. Mire cómo dice el verso 14 del capítulo 5. Mire lo que le dijo su mujer. Y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Cuando el impío gobierna, el pueblo se entristece, el pueblo gime. Ya había hecho lo que había hecho, ya había girado lo que había girado, y estaba el plan de él encaminándose, pero el Señor estaba contrarrestándolo por el otro lado, porque el impío no tiene el discernimiento del Espíritu. El impío se deja ir como el buey al matadero. El impío va derechito al hoyo. Pero el Hijo de Dios no va hacia el desfiladero, no. El Hijo de Dios va sostenido por la mano de Cristo Jesús. Él es el que nos sostiene, Él es el que lo sostiene a usted y me sostiene a mí. Por lo tanto, no hay manera en que el diablo nos pueda destruir. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los valientes. El valiente en nosotros se llama Jesús de Nazaret. Él es el que está en ti, Él es el que está en mí, Él es el que nos da la victoria. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Aquella misma noche, verso 1 del capítulo 6, aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Oiga cómo Dios trabaja. Aquella misma noche, cuando Amán estaba preparando la horca de 50 codos, dizque para ahorcar a Mardoqueo, el Señor le quitó el sueño al rey Asuero. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Andaba merodeando Amán, andaba preparando la horca. Se lo puso el Señor cerca al rey. El Señor le está revelando al rey qué es lo que tiene que hacer. Encuentra lo que tiene que encontrar de Mardoqueo, y Amán anda allí en el patio. Verso 4. ¿Quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey?
le preguntó a Amán, porque Amán era el segundo en el mando. Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Esto tiene que ser para mí. Y dijo, y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, llevadlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así hará el varón, así hará al varón cuya honra desea el rey. Ya se miraba en la cúspide, ya se miraba paseándose, ya se miraba en la postura, ya se miraba gobernando, mas no sabía. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo. Y ahora, ¿cómo es esto? Que al que más odio, al que desprecio, ahora me están mandando a que yo lo vista, que le ponga la corona y que lo suba al caballo y que ahora lo lleve a pasear por toda la ciudad. ¿Se imagina cómo se dio de golpes ese hombre? El impío jamás logrará sus propósitos cuando estamos en las manos del Señor. Cuidado y nos salgamos de la mano del Señor, porque si nos salimos nosotros de las manos del Señor, vamos a quedar a expensas del impío, y el impío va a hacer con nosotros como él quiere hacer. Pero aquel que esté en mi mano, dijo el Señor, nadie me lo arrebata, nadie me lo podrá quitar, porque me pertenece, es mío, dice el Señor, yo lo guardo. Por lo tanto, Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo. Verso 11. Una vez más, Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él: así hará el varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza, iba avergonzado. Contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Si de la descendencia de los judíos es este Mardoqueo, ten por seguro que tú no podrás hacer nada en contra de él. Como cuando él viene y se presenta y viene diciendo: este me hace la vida amarga, este me hace que pierda el control. Vienen aquellos y le dicen: hazte una soga de 50 codos y cuélguenlo, dile al rey que lo cuelguen. Pero no les había dicho a Amán que aquel era un judío. Cuando ellos escuchan tal cosa, inmediatamente les hace mirar: no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él, porque delante del Señor Jesús, dice, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que él es el Señor. Por eso, hermano, hermana, tenés que estar seguro, confiado, cuando estás en las manos de Cristo Jesús. Mas no te apartes, no te salgas de debajo de sus alas, mantente en sus alas. Y si acaso has tenido, como yo, un tropiezo,
vuélvete en amistad conmigo, dice el Señor en el libro de Job, y yo voy a apartar todo lo que es piedra, todo lo que es tierra, y voy a dejar en tu corazón oro de Ofir, piedras valiosas voy a dejar, y todo lo que tú pidieres se te será concedido. Y hay algo más, que por la limpieza y la pureza de tus manos aquel enfermo será sanado. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Dele aplausos con todo su corazón. Capítulo 7, verso 5. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Ester: ya había procedido el segundo banquete, ahora viene la petición, se la da, y Ester le declara lo que está pasando. Y el rey Asuero, en el verso 5 del capítulo 7, le dice el rey: respondió el rey Asuero y dijo a la reina Ester: ¿quién es y de dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto, para destruir a tus hermanos, para destruir a tu pueblo? Ester dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Cobarde. No que muy fuerte, no que muy valiente, no que muy decidido. Ahora, cuando se mira descubierto, se turba hasta delante de la reina, no solamente delante del rey. Y enseguida dice el verso que sigue: luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Capítulo 8, verso 8. Capítulo 8, verso 8. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os parezca. A estas alturas a Amán ya lo habían colgado, porque la horca que preparó Amán no fue para Mardoqueo, fue para él mismo. Amados, aquel dicho que dice: el que escupe para arriba, en la cara le cae. Lo que procuras para tu prójimo, eso se va a volver contra ti. Todo aquello que deseas que acontezca para alguien más, no va a ser para aquel alguien más, porque te estás metiendo debajo de las patas del caballo. Nuestro Señor Dios Todopoderoso siempre va a defender a aquellos los cuales se humillan delante de su presencia. Por lo tanto, el Señor mandó a matar a Amán, y ahora le está diciendo a la reina que cambien el edicto y que ahora envíen, porque un edicto que se escribe, dice el verso 8, en nombre del rey y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Tienes las aras del Espíritu, hermano, hermana. Estás sellado con el Espíritu Santo. Eres propiedad de Cristo Jesús. Y si eres propiedad de Cristo Jesús, el adversario no te puede hacer ningún daño. El adversario jamás te va a poder arrastrar si mantienes tu mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Pero voy un poco más a prisa. Verso 15, al final. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. Los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia, en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos por el temor de los judíos,
porque el temor de los judíos había caído sobre de ellos. ¿Qué hace el pueblo cuando el impío gobierna? Gime, se une, busca la victoria. ¿Qué hace el pueblo cuando el impío gobierna? El hombre se esconde, no da su cara, le da temor, está acorralado. Pero cuando el Señor le da la victoria, entonces dice el Proverbios 29:2, cuando el justo gobierna, cuando el justo domina, el pueblo está en alegría. El Señor le hace que a usted y a mí que se dé cuenta cómo aquel pueblo, después de estar en una aflicción por causa del impío Amán, ahora estaban regocijándose, estaban teniendo placer, estaban celebrando. Aunque otros canten para otros dioses hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Aunque otros canten para otros dioses hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré. Parece que no me entendió. Parece que no me entendió la alegría, la felicidad que estaba sintiendo aquel pueblo de Israel, aquel pueblo hebreo, aquel pueblo judío, el cual había sido amenazado para ser destruido, y ahora estaban viendo la vida, estaban viendo la felicidad, porque el Rey de Gloria les había salvado la vida a través de haberse unido, a través de que aquella mujer Esther, el Señor desde antes la había escogido para que llegara al palacio real. ¿Quién te dice a ti, mujer, que no has sido escogida precisamente para que puedas llevar buenas de salvación desde lo profundo de tu corazón a las naciones? ¿Quién te ha dicho a ti, mujer, que no ha sido el Señor el que te ha rescatado para que aprendas a gemir, para que aprendas a llorar, para que aprendas a suplicar a favor de las necesidades? Igual tú, hombre, ¿quién te ha dicho que no es el Señor el que te puso la mirada y que no te rescató simple y sencillamente porque te quería dar vida eterna, sino porque quiere el Señor que a través de ti y de mí la luz pueda resplandecer, la luz pueda brillar, el Señor se pueda hacer presente en aquellos corazones, los cuales, así como aquellos que eran pobladores de la tierra, al mirar la victoria que habían obtenido los judíos, dijeron: nosotros también nos hacemos judíos, porque ahora miramos que el terror de los judíos se va a aumentar en contra de aquellos que les quieran hacer daño. Cuando te levantas en el poder del Señor, cuando te levantas en el poder del Espíritu Santo, el diablo va a tener temor de venir en contra tuya. Por eso es que tenemos que luchar, por eso es que tenemos usted y yo que buscar el rostro del Señor. Y si buscamos el rostro del Señor día con día, permanentemente, como lo hicieron los 3 días consecutivos, unidos en espíritu, el Señor nos va a dar la victoria. ¿Cuántos quieren victoria? ¿Cuántos necesitan victoria? Usted y yo todos necesitamos victoria. Póngase de pie.